Él fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Milos, embajador, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy contento de estar en tu programa, Ana María. Milos, ¿por qué no? Acabamos de hacer una muy breve descripción tratando para que nuestro auditorio entienda cuál es la situación de lo que se está viviendo en Venezuela en este momento desde una óptica económica, pero tal vez tú nos puedes dar unos detalles, o sea, puntualizar para el auditorio mexicano cómo se vive en Venezuela en este momento. Sí, bueno, yo comenzaría señalando de manera muy especial el agradecimiento al gobierno y al pueblo mexicano por la solidaridad tan amplia para apoyar una Venezuela totalmente resquebrajada. Muy bien decía Luis Alfonso, cómo el país más rico de América Latina se ha convertido en el país más pobre con la serie de medidas que ha sido el colapso humanitario, la crisis económica, política, social, ética, los efectos del desequilibrio venezolano que han llevado a una emigración en los últimos tiempos, según cifras de ACNUR y de la Organización de Migración Mundial, a más de 2 millones de refugiados, a los que si se suman estos 20 años, 5 millones de venezolanos. Es un país que no conocía la emigración, sino que era conocido por ser un país de inmigración de los diversos países de América Latina, de Europa, en las diferentes etapas. Esa crisis ha generado también un mecanismo ya de represión política, los presos políticos, aplastar todo tipo de protestas sindicales, lo que además del colapso económico, social, ha llevado también a una dictadura de ruptura de los compromisos internacionales, de ruptura de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la ruptura de la Carta Democrática Interamericana, con lo cual ha habido un rechazo de las instituciones internacionales. Y ustedes que conocen bien el esquema internacional, yo creo que en América Latina, que hemos tenido dictaduras muy feroces, nunca ha habido una unanimidad ni en gobiernos como el de Pinochet, o el de Videla, o el de Somoza, más algunos años, como el del rechazo a lo que ha significado el colapso humanitario. Pero no solamente en el caso de la solidaridad con los venezolanos, sino que esa voluntad de exportar el modelo del socialismo del siglo XXI ha llevado a generar desequilibrios en la región. Desequilibrios en donde no se ponen medidas a algunos de los factores del poder con el narcotráfico, algunos también con esas relaciones privilegiadas con el terrorismo, con el Hezbollah, con el Hamas. A veces uno piensa que Venezuela es un país que está más bien en el Medio Oriente, ¿no? Por sus vínculos con Siria, sus vínculos con Irán y el enfrentamiento permanente con los vecinos latinoamericanos. La excesiva explosión social en búsqueda de una mejor calidad de vida ha generado problemas económicos. En un primer momento era la solidaridad con los venezolanos, pero ha sido tan masivo que muchos países han tenido que recurrir a la ayuda internacional para poder responder a este clima que ha desequilibrado y generado problemas de seguridad en las propias naciones hermanas. De manera que ya no es solamente un problema de Venezuela, sino del efecto negativo que ha impulsado en países de la región, como se pudo ver en esta semana, que yo diría que ha sido para el régimen venezolano una semana de terror. Sí. Las intervenciones de los jefes de Estado, la reunión de la Asamblea General que por 93 votos destacó la importancia de que entre en la agenda el tema relativo a la ayuda humanitaria en casos de violación de derechos humanos. Lo mismo sucedió en Ginebra con primera vez que el Consejo de Derechos Humanos a nivel de Estados ratifica la necesidad de que Venezuela acepte una ayuda humanitaria para llevar comida, medicina, y hay una negativa permanente siempre de atacar a los países vecinos, no solamente a Estados Unidos, sino a toda la América Latina democrática, rechazar las decisiones no solo de gobiernos, sino de parlamentos, de la sociedad civil, de organizaciones que han visto con gran preocupación lo que está viviendo Venezuela. Por eso comenzaba agradeciéndole a México, que ha sido uno de los países que ha
apoyado el cumplimiento de los principios, de los valores de organismos universales como la Carta de la ONU en materia de derechos humanos y democracia, y también de instituciones interamericanas en donde México siempre ha jugado un papel importante, al que se le suman otros estados democráticos miembros del Grupo de Lima. Milos Alcalá, oye, de veras te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche y de hecho nos ayudas con tu análisis, con tu recuento de lo que está pasando en Venezuela para continuar con esta conversación aquí en Estudios, porque de hecho la conversación que estamos teniendo el día de hoy es qué debe de hacer México ante el conflicto el conflicto que se está viviendo en Venezuela. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Ana María, y un saludo muy especial a todos los mexicanos. Muchísimas gracias.